Ahora sí, vamos a proceder a leer el veredicto. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días de diciembre de 2010, los señores jueces del Tribunal Oral en el Criminal Federal número 2, doctor Jorge Alberto Tazara, Ana María D'Alessio y María Laura Garrigós de Rebori, en presencia de los secretarios doctores Rodrigo Jiménez Uriburu y Simón Pedro Braco, conforme lo establece el artículo 396 y siguientes del Código Procesal Penal, se reúnen a efectos de dictar sentencia en las causas números 1668 y 1673 del registro del tribunal. Resultan imputados Samuel Miara, Raúl González, Juan Carlos Avena, Eduardo Emilio Calinec, Juan Carlos Falcón, Eufemio Jorge Ugalles, Luis Juan Donosic, Oscar Augusto Isidro Rolón, Julio Héctor Simón, Roberto Antonio Rosa, Guillermo Víctor Cardoso, Eugenio Pereira Apestegui, Raúl Antonio Guglielminetti, Ricardo Tadei, Enrique José del Pino, Carlos Alberto Roque Teterino y Mario Alberto Gómez Arenas. El tribunal resuelve no hacer lugar a los planteos de nulidad y excepción formulados por los doctores Blanco y Fin durante su alegato. No hacer lugar a los planteos de nulidad y excepción formulados por la doctora Corbacho durante su alegato. No hacer lugar a los planteos de nulidad y excepción formulados por el doctor Franco durante su alegato. Calificar los hechos objeto de este proceso como constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Condenar a Samuel Miara, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y al pago de las costas. Condenar a Raúl González, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y al pago de las costas. Condenar a Juan Carlos Avena, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y al pago de las costas. Condenar a Eduardo Emilio Calinec, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y al pago de las costas. Condenar a Eufemio Jorge Ugalles, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas y al pago de las costas. Condenar a Luis Juan Donosic, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y al pago de las costas. Condenar a Oscar Augusto Isidro Rolón, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y al pago de las costas. Condenar a Julio Héctor Simón, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta accesorias legales y al pago de las costas. Condenar a Roberto Antonio Rosa, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y al pago de las costas. Condenar a Guillermo Víctor Cardoso, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y al pago de las costas. Condenar a Eugenio Pereira Apestegui, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y al pago de las costas. Condenar a Raúl Antonio Guglielminetti, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y al pago de las costas.
Condenar a Ricardo Tadei de las demás condiciones personales o grandes en el encabezamiento a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y al pago de las costas. Condenar a Enrique José del Pino de las demás condiciones personales o grandes en el encabezamiento a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y al pago de las costas. Condenar a Carlos Alberto Roque Tepedino de las demás condiciones personales o grandes en el encabezamiento a la pena de 25 años de prisión, accesorias legales y al pago de las costas. Condenar a Mario Alberto Gómez Arenas de las demás condiciones personales o grandes en el encabezamiento a la pena de 25 años de prisión, accesorias legales y al pago de las costas. Absolver a Juan Carlos Falcón de las demás condiciones obrantes en el encabezamiento sin costas respecto de los hechos por los que mediara acusación. Notifíquese y regístrese en los libros correspondientes. Firme que sea, practíquese el cómputo de detención y pena por secretaría, líbrense las comunicaciones de estilo y cúmplase con lo ordenado en los distintos puntos dispositivos y oportunamente archívese. Firmado Ana María D'Alessio, María Laura Garrigós de Rébori y Jorge Alberto Casara, jueces de Cámara. Ante mí, Rodrigo Jiménez Uriburu, secretario del Tribunal. Es todo.